¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Arrancamos una edición más de Tarde de Noticias en su edición del día lunes, una jornada con muchísimas informaciones para compartir. Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Rolando, el saludo también para todos los televidentes. Es así, vamos a hablar de diferentes puntos, la nueva conferencia de prensa, la tan esperada habilitación de la plataforma para que se vacunen también nuestros adultos mayores. Vamos a estar dando los detalles. De hecho, que dijeron que iba a ser a partir del 13 de abril, pero hoy muchísima gente ya pudo registrarse en esa plataforma, incluso aquellas personas que van de 60 a 84 años. Mucha gente ya pudo registrarse. Esto implica que ya estás en esa lista para cuando llegue el momento de ser inmunizado y para cuando tengamos la vacuna. Y otro tema no menos importante, Fernanda, esta reunión que hubo hoy en el Senado, donde se habla de ver la posibilidad de obtener fondos para cubrir los gastos que implican la internación de pacientes COVID, tanto en el sector público como así también en el sector privado. Vamos a estar hablando de todo eso y mucho más, pero ahora también tenemos que dar los datos de meteorología, qué es lo que dice la dirección con respecto a eso. Es por eso que ya vamos a esta pantalla, vamos a ver lo que nos dice la dirección de meteorología respecto a los datos actuales del tiempo. Hoy amanecíamos con una jornada bastante fresca, cálida, que todavía va teniendo temperaturas bastante agradables. 23 grados 8 tenemos actualmente, un cielo nublado por momentos que se ve en Asunción y en algunos puntos del área central. Una humedad del 60% y vientos a 13 kilómetros en la hora, rotando de forma sur-sureste, lo que va sintiendo un poco más también, o lo que hace que se sienta un poco más el fresco. Durante esta tarde, temperaturas bastante agradables entre los 22 a 25 grados, un cielo parcialmente nublado, ya no se pronostican lluvias ni ningún clima inestable, por lo menos en las próximas horas. Durante la noche, temperaturas entre los 21 a 19 grados, y para entre la noche y madrugada, verán ustedes, desciende nuevamente la temperatura con un clima mucho más, o un tiempo mucho más fresco el que vamos a tener. Y vamos también a ver los datos del pronóstico extendido, que es lo que nos dice meteorología para los próximos días también. Para mañana martes arrancamos con una jornada fresca, se va volviendo cálida, 17 de mínima, 28 de máxima, cielo parcialmente nublado. Para el miércoles va subiendo un poquito más la temperatura, fíjense, mitad de semana, 18 grados de mínima, 30 grados de máxima. Mientras tanto, para el jueves, 20 grados de mínima, 31 grados de máxima. Ojo, porque desde el jueves y los siguientes días se habla de la posibilidad de algunas lluvias dispersas y ocasionales tormentas en algunos puntos. Y para el viernes, 21 grados de mínima, 31 de máxima. El clima inestable persistiría el viernes. El titular de la OMS en Paraguay, Luis Roberto Escoto, mantuvo esta mañana una reunión con los senadores de forma virtual. Estos cuestionaron el retraso de la llegada de la vacuna vía COVAX. En ese contexto, Escoto confirmó que en 2 semanas más estarán llegando más de 130.000 vacunas y que en las primeras semanas de mayo otro lote de 100.000. Y así en cuotas tratar de cumplir con lo acordado por nuestro país y este mecanismo. Y vamos a hablar de esta difícil situación en medio de la gran cantidad de muertes y contagios por COVID-19 que se tiene. Docentes de la OTEP solicitan suspender las clases presenciales para evitar más contagios. Ya son 115 los docentes fallecidos a causa del coronavirus en lo que va de esta pandemia, según los números que se van registrando en el gremio. La Policía Nacional investiga un presunto hecho de feminicidio en Lambaré. Esto ocurrió en horas de la noche del domingo, cuando fue reportado una muerte por electrocución cuya víctima fue identificada como Nilda Dolores Méndez Martínez, pero luego de la inspección el médico forense pudo constatar otras heridas.
por otro lado, el director del Registro Civil informó que extenderán el horario de atención. Sergio Barú, el titular del Registro Civil, habla de que debido a la cantidad de registros de fallecimientos que aumentan por día en las últimas semanas, esto supera ampliamente a años anteriores y por eso es que se dispuso la atención durante las 24 horas en las oficinas de la Dirección del Registro Civil para trámites de certificado de defunción. El Ministerio de Justicia dispuso el cierre epidemiológico de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para mitigar la expansión del COVID-19 luego de confirmarse 2 casos positivos. Un supuesto hecho de sicariato que se investiga en la zona del Alto Paraná. Se trata de una mujer de 50 años que circulaba a bordo de una motocicleta en compañía de su pareja. Ella fue atacada por 2 personas que también transitaban en un biciclo. La víctima recibió 2 impactos de balas y falleció en el centro asistencial. Los investigadores detuvieron a una mujer y un hombre, quienes son los sospechosos. El hospital de Piribebuy también es uno de los centros asistenciales que se encuentran totalmente al límite por los casos de COVID-19. Este hospital logró tener un pabellón de contingencia para 10 camas de internación, luego de un trabajo conjunto con la municipalidad. Sin embargo, ahora se encuentra con una ocupación total y en alerta naranja. Hasta el momento el Ministerio de Salud habla de unos 121 casos sospechosos de reinfección por COVID-19 en el país. La mayoría de los reportes que van recibiendo son del Departamento Central, Asunción y Alto Paraná en este orden. Esto fue informado por la Dirección de Vigilancia de la Salud en personas que tienen edades de entre 20 y 39 años. Mientras se habilita el registro para la inscripción de mayores de 85 años para recibir la vacuna contra el COVID-19, muchos se preguntan qué pasa con el proceso lento de inmunización, considerando que existen cerca de 80 puestos habilitados para la vacunación correspondiente. Y sobre este punto habló el titular del programa ampliado de inmunización, Fernanda, y explicó cuál es el inconveniente que se está dando. Justificó en realidad. Claro, esto teniendo en cuenta que mencionan personal de salud registrado más de 80.000, sin embargo hay una gran cantidad de ellos que todavía no recibió ni siquiera la primera dosis. Pero vamos a escuchar lo que decía el doctor Héctor Castro. Bueno, la excesiva lentitud, así como pregunta el periodista de la radio, tiene varias aristas que estuvimos evaluando y que creo que son absolutamente justificadas. El primer punto es la población elegida para vacunar, que es la población de mayor riesgo, porque es la población que está atendiendo los casos positivos según escalonamiento de riesgo. Eso implica que muchas veces ellos también padecen la infección, coincide con el esquema de vacunación y eso hace postergar la vacunación de los mismos. Esa es la primera arista.
La segunda arista es que ustedes saben que los profesionales de la salud están sometidos a multiempleos. Y en una situación de pandemia donde se requiere de ellos es la coincidencia de la fecha de vacunación en relación a la presencia de los mismos. Ustedes dirán, eso es fácil de predecir. Sin embargo, nosotros no estamos hablando de un comprimido analgésico ni antipirético distribuido en blister. Estamos hablando de vacunas. Y las vacunas implican un rigor en el protocolo de su manejo. Por lo tanto, hay que conservar la eficacia, la seguridad demostrada por el fabricante, manteniendo las condiciones de cadena de frío. Por eso es que no puede ser tan versátil como uno desea. El tercer punto y principal también, que muchos de los colegas, en ese sentido, cuando van avanzando de acuerdo a disponibilidad, van completando las dosis con intervalos diferentes. Es muy diferente el esquema de vacunación de AstraZeneca con el esquema de vacunación de Sputnik o de Covaxin. Por esas razones es que aparece lento el proceso de vacunación en este grupo poblacional, sumamente importante. El siguiente punto que se decidió avanzar en las fases, el de los hogares y el de los pacientes encamados, también sufre una velocidad que no es la esperada. ¿Por qué razón? Hay una política de respeto hacia los frascos abiertos. Son frascos de multidosis, con lo cual, al abrirlos, nosotros tenemos que utilizarlos en su totalidad en un periodo no mayor de 6 horas. Eso implica que tenemos que tener cerca no solamente a 10 personas a vacunar, sino que también implica lo que respecta a la observación. No es una vacunación contra influenza, es una vacunación con vacunas de uso de emergencia en una pandemia. Damos garantía de una vacuna segura. Por lo tanto, se completan las dosis de los que ya empezaron y se enfoca también como una de las vacunas más para destinar la primera dosis en la población, y eso con total seguridad, sabiendo que las evidencias son dinámicas y así también el compromiso y responsabilidad de los colegas que están al frente del Comité Técnico Asesor, que nos brindan incansablemente el análisis y el cotejo de las evidencias. Tengan por seguro que estas vacunas son seguras y son eficaces, y es un privilegio tenerlas en el momento que le toca a cada uno. Bueno, eso es lo que explicaba el titular del PAI con relación al tema del proceso de vacunación. Ahora tenemos que hablar de los lugares, de los centros de vacunación contra el COVID-19 que habilita el Ministerio de Salud. Exactamente. Empezamos por el departamento de Itapúa, el Hospital Distrital de Coronel Bogado, el Hospital de Fram, el de Encarnación, también el Centro de Salud de Tomás Romero Pereira, el Hospital de Natalio y la USF de Capitán Miranda son las habilitadas en el departamento de Itapúa. En Misiones, el Hospital Regional San Juan Bautista, el Instituto de Previsión Social San Ignacio, el Hospital Distrital de Ayolas y también el Hospital Distrital Santa Rosa Misiones. En el departamento de Paraguarí hay 3 lugares habilitados para la vacunación, los centros de vacunación: el Hospital Regional de Paraguarí, el Hospital Distrital de Carapeguá y el Hospital de Quiindú. Son los centros en Paraguarí. Vamos a seguir haciendo el recorrido, esto teniendo en cuenta que los mayores de 84, 85 años ya pueden ir a los centros con su número de cédula, ¿verdad? Cuando les indique, porque previamente también tenés que registrarte, y el registro ya empezó y es de acuerdo a la terminación del número de cédula. Vamos a mencionar todos los lugares habilitados y después vamos a recordar otra vez, principalmente para los de 85 años que van a ser los que ya van a ser inmunizados, porque el resto va a tener que esperar la disponibilidad de vacunas. En Presidente Hayes, el Hospital Regional Villa Hayes y el Centro de Salud de Benjamín Acebal. En Boquerón, el Hospital Regional de Mariscal Estigarribia va a estar disponible y también el Hospital Villa Choferes.
es otro de los centros en Boquerón que van a estar habilitados. También en Alto Paraguay, Hospital Regional Puerto Limpo, el Centro de Salud Puerto Casado, vacunatorio móvil, y el Centro de Salud Carmelo Peralta también va a ser vacunatorio móvil. Recordemos que aquellas personas que tienen dificultades para movilizarse serán los trabajadores de salud quienes se van a acercar hasta la casa para poder inmunizar a los abuelos. Esto es para los 85 años en adelante que deberán inscribirse a través de la plataforma del Ministerio de Salud. Para el Departamento Central, fíjense también aquí los interesados en el Departamento Central, varias ciudades, el Hospital Nacional, esto haciendo referencia a Itagua, porque allá veo que figura otra vez Itagua. Pero un vacunatorio móvil. Ah, un vacunatorio móvil, bueno. Sí. Desglosamos en Hospital Nacional de Itagua y el vacunatorio móvil también de Itagua, entonces. Sería algo así. El Hospital Nacional, el Hospital Distrital de Limpio, el Hospital Regional de Luque y el de Aregua. También el Hospital Distrital de Capiatá, el Hospital Distrital de Mariano Roca Alonso y el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora. Hospital de Clínicas también estará habilitado como centro de vacunación. El Hospital General de San Lorenzo en la zona de Calle y el Hospital Distrital de Lambaré y el Hospital Distrital de Villa Elisa. También el Hospital Distrital de Ñembú, el Hospital Distrital de Villeta, IPS Ingavi, Hospital Distrital Itagua, lo que decíamos Fernanda, vacunatorio móvil, y también va a ser vacunatorio móvil en el Hospital Distrital de Itá. Decía hoy el ministro que son cerca de 40.000 personas más o menos las que deberán recibir esta dosis. En área capital, Hospital Materno Infantil de San Pablo, también el Materno Infantil de Santísima Trinidad, el Hospital General de Barrio Obrero, el Hospital Militar Central de las Fuerzas Armadas y el Sanatorio de la Costa. También el Hospital Materno Infantil de Loma Putá, Instituto de Medicina Tropical, Hospital Central de IPS, Hospital Reina Sofía de la Cruz Roja Paraguaya. Hospital General de Policía Rigoberto Caballero también en la lista de centros de vacunación, el Sanatorio Migone, IPS 12 de junio y el IPS Nanagua. También el Sanatorio Británico, Centro Médico Bautista, Sanatorio Las Lomas del Británico e IPS Boquerón. Bueno, y todos tienen que de alguna manera estar pendientes nada más, los familiares principalmente de estos abuelos, y estar en contacto con su centro de salud de la zona para saber cuál va a ser el procedimiento. Este es lo que dio a conocer el Ministerio de Salud, que a partir de mañana, 13 de abril, van a estar habilitados la inscripción para vacunación a personas adultas mayores de 85 años en adelante por terminación de su número de cédula. Pero igual hoy si probás, Fernanda, ya podés inscribirte porque está funcionando sin mayores inconvenientes la plataforma del Ministerio de Salud. De hecho, y esto entre paréntesis nada más, 29.500 personas ya figuran como ciudadanía registrada. O sea, ya se está pudiendo y hasta ahora no colapsa, o sea, está funcionando normalmente el servicio. Y ahí están los días. Martes, terminación 0 a 3. Miércoles, terminación de 4 a 6. Jueves, terminación de 7 a 9. Y viernes rezagado. ¿A qué se refiere? Lo que seguramente no pudieron inscribirte. Así como en el programa martes. Que tuvimos que antes. Exactamente. En los 80 vacunatorios que ya mencionábamos, COVID-19 habilitados en las 18 regiones sanitarias del país. Y ahí está la dirección, porque generalmente siempre hay una persona que ayuda, porque es muy fácil, muy simple entrar desde el teléfono y le inscribís a la persona que tiene ya 85 años en adelante para poder vacunarse. Ahí está la página web. Vacunate.mspbs.gov.py. Así mismo tienen que poner, porque días atrás ya empezaron a circular links bastante parecidos, pero con una terminación diferente, links que en ese momento eran totalmente falsos,
con otro tipo de característica en ese link. Entonces a tener mucho cuidado y a poner así tal cual como ven ahí en la parte negrita. Vacunate.mspbs.gov.py. Bueno, son las 3 de la tarde, 25 minutos, 24 grados la temperatura. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos. 3 de la tarde con 30 minutos, seguimos aquí informando en Tarde de Noticias y tenemos que hablar de esto que ocurre también en el hospital de Piribebú y una situación repetida podría ser, pero de desesperación total entre tanto familiares de pacientes con COVID-19 como también los encargados de la atención. Imagínense que solamente tienen 10 camas dentro de un pabellón de contingencia que fue habilitado en medio de esta pandemia para atender a los pacientes. 10 camas que hoy en día están completamente ocupadas al límite en dicha ciudad. Tampoco tienen una unidad de terapia intensiva y obviamente entre los familiares de pacientes aumentan los gastos. Preparándonos para la pandemia, el año pasado hemos construido este centro, este pabellón de contingencia que cuenta con 10 camas para internados, baños sexados para los internados, baños sexados con vestidor para médicos y enfermeros, una admisión, una farmacia y un consultorio. Y también un tinglado ahí enfrente para que pueda entrar la ambulancia y una pequeña planta de oxígeno. Hemos invertido 598 millones de guaraníes en este centro y que hoy está al límite, está prácticamente colapsado, todas las camas están siendo utilizadas y también hemos adquirido una ambulancia para el traslado de pacientes y lo más importante también que hemos transferido en el año 2020 la suma de casi 90 millones de guaraníes para compra de insumos acá para el centro de salud. Y están intentando cubrir por lo menos esa parte también que tantos gastos de repente conllevan. Así mismo, estamos ayudando en eso y también hemos recibido una planta para el oxígeno, que teníamos nosotros una pequeña planta pero que no daba abasto. Y a través de la tercera región hemos recibido estos días también, nosotros hicimos una transferencia para hacer la plataforma. Y así estamos apoyando fuertemente lo que es la salud acá en tiempos de pandemia en Piribebú. Según el director de tercera, estamos en la letra naranja, estamos ahí pegándole al palo como decía él, y ojalá que la gente también tome conciencia de cuidarse, de salir lo menos posible, de evitar las aglomeraciones para que esto no se propague más, porque realmente estamos nosotros también temerosos por la cantidad hemos también lamentado muchas vidas ya piribebuyenses y ojalá que la gente tome conciencia también. Hasta ahora lo que nos decía el intendente es de estas 10 camas del pabellón de contingencia, las 10 están ocupadas. No, totalmente, está prácticamente colapsado y ustedes verán la gente que está viniendo a consultar, la gente también que viene a hacerse su hisopado acá para toma de muestra también, ese fue fue adquirido a través del Consejo Local con transferencia de la municipalidad también. Y algo que destacar también, Fernanda, nosotros no estamos recibiendo los fondos de equidad, estamos en el 4º mes del año, en pandemia nos recortaron el 50% y hasta hoy no estamos recibiendo los fondos de equidad de parte del Ministerio de Salud. Tenemos médicos, tenemos personal de parte del Ministerio también, medicamentos algunos medicamentos que están teniendo todos acá. Estamos coordinando algunos trabajos en la parte de recursos humanos con ellos. En la parte de infraestructura, gracias a Dios, tuvimos los recursos, gracias a la buena administración también de poder construir esto que están viendo ustedes acá. Tuvieron 1.600 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero nosotros vimos la necesidad de construir este centro, este pabellón de contingencia y hoy día, gracias a Dios, no solo para piribebuyenses, es importante destacar porque están también ciudadanos del departamento de Arroyo y Esteros, 1 de marzo, la pasada tuvieron también gente de Itagua que están utilizando este pabellón que construimos, gracias a Dios, como le digo,
gracias a la buena administración que hemos tenido también. Llegó a haber días, intendente, en los que habían más de 10 pacientes. O sea, esto tiene capacidad para 10, pero sobrepasaron esa capacidad. Según los médicos, se llegó a sobrepasar. Se llegó a sobrepasar, creo que tuvieron 13, pero hoy está al límite. Hoy está al límite. Mi mamá está internada en este lugar. ¿Cuál es la situación? ¿Qué tal con los gastos? Y al principio teníamos todos los medicamentos acá, pero conforme iban pasando los días nos pedían ya algunos medicamentos. Nosotros estamos 18 días en este lugar. 18 días. Sí. ¿Y está mejorando tu mamá? Sí, por suerte, gracias a Dios, estamos mejorando bastante. Pero los gastos, ¿qué tal? ¿Continúan teniendo gastos de medicamentos? Así mismo. Todos los días nos están pidiendo recetas, medicamentos para conseguir. Y está escaseando ya, por lo menos por esta zona está escaseando ya los medicamentos. ¿Y qué hacen en ese caso? ¿Dónde se rebuscan? Y nos rebuscamos, le pedimos a parientes que están por Asunción, alrededor de los hospitales de referencia, Inerán, Itagua, a veces salimos hacia Paraguarí. ¿Y hasta ahora más o menos cuánto gastaron? Calculan ustedes. Y nosotros estamos teniendo un gasto más o menos calculo yo, unos 10 millones, más o menos. ¿Hasta ahora? Sí. Pero al inicio le salía y después, ¿qué pasó? ¿Terminó? ¿Le empezaron a decir que tenían que comprar ustedes? Así mismo, al principio teníamos los medicamentos acá y después nos decían ya que teníamos que comprar. Es una situación difícil, se repite, de repente el Ministerio de Salud no provee lo necesario para el gente. Y a lo mejor sería eso, la gente, los doctores están acá haciendo lo humanamente posible. No nos quejamos de los médicos, de los enfermeros, demasiado bien se le está atendiendo a nuestra gente. Pero sí está escaseando medicamentos. Mismo las farmacias nos dicen que está en falta de esos medicamentos. Mi mamá está internada desde el jueves. Sí. ¿Está la situación? Cansado, sin dormir seguramente. Y sí, estamos acá llevándola como podemos, ayudándonos entre todos, tratando de sobrellevar, ¿verdad? Porque aparte de los que están acá tenemos, ¿verdad?, enfermos también en la casa y cosas así. Claro, ustedes en la familia tienen más personas entonces contagiadas. Y sí, y así andamos. ¿Cómo está la provisión de medicamentos? ¿Tienen o tienen que salir a comprar ustedes? Hay cosas, o sea, pequeñas cosas que salen, muy pocas. Nosotros, por ejemplo, la mayoría compramos. Y como estaba diciendo también ahí que escasean en las farmacias, a veces tenemos que ir a buscar a cada cupé o pedir que se nos traiga de otro lado. Y así vamos sorteando ahora las situaciones y los lugares. ¿Cuáles son los medicamentos, por ejemplo, que requieren, que les suelen pedir, que no tienen acá en el hospital? Y, por ejemplo, algo tan simple como la dexametasona, por decirte, no es costoso. Sí. No es un medicamento de alta, no sé, complejidad, por decirte, pero escasea. O sea, hay farmacias que no tienen y tenés que buscar, tenés que poner. Los anticoagulantes también, sí. Y cosas así. Después están los medicamentos que se mandan traer de otro lado. Estaríamos gastando ya como unos 10 a 12 millones hasta ahora, sí. Eso sin contar, ¿verdad? Gracias a Dios que la comida nos ayudan acá, entre que en la casa también la solidaridad de la gente. Entonces esos gastos uno obvia, ¿verdad? O sea, evita, o sea, tratamos de pasar, ¿verdad? Sobrellevar. Plano internacional y vayamos hasta Brasil, y esta vez para hablar de algo lindo. Sí, porque esto que ven en imágenes es el Cristo Protector, la nueva imponente estatua en Brasil que será más alta que el icónico Redentor de Río de Janeiro. Sobre una colina de la pequeña ciudad sureña de Encantado, en Río Grande del Sur, la cabeza y los brazos extendidos de un enorme monumento se impone sobre el horizonte de Brasil. Es una nueva estatua llamada Cristo Protector que con sus 43 metros de altura sobre su pedestal superará
en altura al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro de 38 metros de altura. Eso lo convertirá en la tercera estatua de Jesús más alta del mundo. Esta semana le agregaron la cabeza y los brazos extendidos a la estructura que se empezó a construir en el 2019. La idea de hacer este enorme monumento fue del político Adroaldo Cansati, quien murió en marzo con COVID-19 y ha sido financiado con donaciones de particulares y de empresas. La estatua mide 36 metros de largo, de mano a mano. Un ascensor interno llevará a los turistas a un mirador ubicado en la región del pecho a unos 40 metros de altura. Bueno, ya es momento de establecer este contacto en vivo con nuestro compañero Alexis Aveiro, tema de seguridad. ¿Qué es lo que pasa en el Ministerio del Interior, Alexis? Buenas tardes. Hola Fernanda, hola Rolando, hola Kiara, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, el saludo a ustedes y a todos los televidentes. A esta hora se lleva una reunión presidida por el ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Se encuentra con él el comandante de la Policía Nacional, Luis Aria, y así también varios concejales integrantes de la Junta Municipal de la ciudad de Asunción. Esta propuesta que ellos van a plantear de esta cartera y guarda relación con los aspirantes a policía, a ser policías, integrantes de la Policía Nacional, que están cursando el último año de la carrera, distribuirlos principalmente en los espacios públicos. Llámese, por ejemplo, la Costanera de Asunción, el Parque Caballero, también el Jardín Botánico, el Carlos Antonio López, principales centros de referencia y esparcimiento. Primeramente viene relacionada la solicitud a la inseguridad reinante en esos sectores. Recordarán, por ejemplo, el caso del Jardín Botánico, el Parque Caballero, que hasta ahora sigue siendo un problema en materia de seguridad, teniendo en cuenta los hechos que se van produciendo siempre en ese sector, y varios otros puntos como la Costanera Norte, el lugar en donde no solo reina la inseguridad, sino también, por ejemplo, la oscuridad, porque existen como 2 kilómetros en donde la iluminación es nula, luego de que precisamente a raíz de la inseguridad se hayan robado hasta los cables de la Costanera Norte. Ese es un punto planteado por los integrantes de la Junta Municipal, pero también trae consigo lo referente a las medidas sanitarias que pretenden evitar la aglomeración de personas, teniendo en cuenta que en esos sitios también mucha gente, y por tratarse de sectores de esparcimiento, muchas veces van violando las medidas establecidas en la cuarentena, o por lo menos podemos observar una gran cantidad de personas incumpliendo estas normas. Recordar también que es importante el papel de las municipalidades en cuanto a las locales en donde se producen las zonas pubs, algunos de tragos y hasta karaoke y discotecas. Cabe nomás destacar, Rolando, que ahora que este fin de semana en Asunción fueron intervenidos 8 locales. Estuvimos haciendo el seguimiento, 3 de ellos. En algunos pudimos notar la aglomeración de personas, en otros, por ejemplo, el hecho de que ya estaba terminando la actividad, pero la gente seguía ahí y muy alcoholizada. En otro, por ejemplo, encontramos inclusive hasta una chica en total estado de ebriedad y con de intoxicación. En Capiatá fue muy sonado, más de 150 personas aglomeradas en un pub. Eso guarda relación con las unidades coercitivas o el control, por ejemplo, es muy puede resolverse en el Ministerio del Interior si es que un trabajo en conjunto con la municipalidad o las municipalidades podrá evitar la aglomeración de personas en todos estos locales que yo fui comentando, compañeros. Bueno, y vamos a ver finalmente cuál es la resolución, la decisión por lo menos ahí primaria a la que se llega, teniendo en cuenta esta situación bastante difícil, todo lo que vos ya comentabas, lo que se va sintiendo constantemente en las calles, esa sensación de inseguridad, Alexis, y que por los primeros momentos y por los meses por lo menos no se ve ningún tipo de solución. Mismo el tema de la Costanera Norte, se daba un caso similar en el que ya desde hace meses se viene hablando de la total inseguridad que se tiene en esa zona. Así que estamos al pendiente de cualquier información que vaya surgiendo desde allí, ¿sí?
Claro, Fernando, y no es una medida que pueda ser tomada como traída de los pelos, porque qué mejor que practicar en la calle. Y es una propuesta que hará que los aspirantes ya estén también tratando de brindar seguridad, que para eso precisamente están estudiando. Definitivamente. Gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, 15:44 minutos en todo el territorio paraguayo. Al ámbito deportivo en Tarde Noticias empezó la categoría intermedia, la categoría semiprofesional. De hecho, ya es catalogada como categoría profesional, pero en la práctica difícilmente sea así. El día viernes en el departamento del Alto Paraná, 1-1, 3 de febrero de Ciudad del Este frente al Fulgencio Yegros de Ñemby. Carlos Herrera abría el marcador para el equipo de Ñemby del departamento central, y después este golazo para el conjunto del Alto Paraná, 3 de febrero, Digno González, el ex Cerro Porteño, que en su momento pasó por otros equipos también de la primera división de nuestro país. 1-1 en el estadio Antonio Aranda. Nos vamos al estadio Emiliano Yesi, porque allí Fernando de la Mora empató 2-2 con Sportivo San Lorenzo. Carlos Ripoll, de atropellada, de esta manera poco ortodoxa, si se quiere, termina anotando el 1-0 para el cuadro rayadito. El empate a través de Pedro Arce, un gran tiro libre, una comba que va tomando esa pelota para el 1-1 del conjunto dirigido por Hernán Acuña. José Domingo Salcedo, el ex Cerro Porteño San Lorenzo, lo dirige al conjunto rayadito. Adrián Alcaraz de cabeza para el cuadro fernandino. 2-1 en ese momento, minuto 71 del partido, pero finalmente Sebastián Fernández, el charrúa, termina anotando la paridad definitiva al 2-2 para Sportivo San Lorenzo. Recordando otros resultados también, 2 de mayo empató 0-0 con Guaraní de Trinidad del departamento de Itapúa. Sportivo Iteño 0-0 con Tacuarega Meliano, que perdió 2-0 en manos de General Caballero de Juan León Mallorquín. Y Atirá, que también empató sin goles, 0-0 con Rubio Ñu. Pasamos a otro partido. Nos vamos hasta el estadio Martín Torres, porque allí Sportivo Trinidense empató 1-1 con Deportivo Santaní. Arturo Aranda, el ex Libertad, formado en la cantera Gumarela, pasó por varias selecciones formativas, selecciones menores. El 1-0 para el conjunto trinidense, y el empate a través de Edgar Villalba para el conjunto del departamento de San Pedro, el equipo santaniano que llegaba a la paridad. Y mientras tanto, en la Chacarita, en el barrio Ricardo Brugada, Resistencia superó 1-0 a General Díaz. El tanto de quién, de un conocido, quien incluso llegó a jugar final de Copa Libertadores de América con Nacional de nuestro país. 1-0 la victoria de Resistencia, con el tanto anotado por Julián Benítez. Bueno, repasemos el escenario, las posiciones de la categoría intermedia, que se cierra hoy con el partido entre Deportivo Capiatá e Independiente de Campo Grande en la ciudad de los mitos y las leyendas. General Caballero de Juan León Mallorquín, Resistencia, tienen 3 unidades, 2 ganadores solamente en esta primera jornada. San Lorenzo, Fernando de la Mora, Fulgencio Yegros, Deportivo Santaní, 3 de febrero, Sportivo Trinidense, 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, Guaraní de Trinidad, Sportivo Iteño, Tacuarí, Rubiañó y Atirá, una sola unidad. Son muchos equipos, 18 en total, y con casillero en blanco por ahora General Díaz, Ameliano, Deportivo Capiatá e Independiente de Campo Grande. Recordando que el campeón va a clasificar directamente a la Copa Sudamericana. 3 cupos directos para la primera división del año 2022, y el cuarto mejor clasificado va a jugar partidos de ida y vuelta, repechaje, promoción contra el penúltimo de la promoción o del promedio de la categoría principal del fútbol de nuestro país. Bueno, presten atención a esta polémica generada. ¿Confianza excesiva o directamente ninguneo al Olimpia de parte de uno de sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América? Hablamos del Always Ready de Bolivia. Veamos el material. Olimpia del Paraguay no tiene esa categoría Olimpia del Paraguay, una inversión tan alta, ese nivel. Luego del sorteo de la Copa Libertadores, en el caso de Olimpia, quedó como cabeza de serie del Grupo B. El 3 veces campeón de América sabe que deberá disputar el liderazgo de la zona con el Internacional de Porto Alegre, sin menospreciar lo que el Deportivo Táchira pueda exigir jugando de local en Venezuela, una plaza siempre complicada.
Mientras que el más débil en los papeles por historia y por el poco protagonismo del fútbol boliviano es el Always Ready, un novato si se trata de participaciones en torneos internacionales. Aunque para los colegas de Bolivia, el rival más accesible del grupo es Olimpia. Para mí, Joel, un grupo accesible. Yo te digo, no me quiero emocionar. Olimpia del Paraguay no es un equipo que a lo mejor tenga una inversión tan alta. Es uno de los equipos paraguayos, sí, de los más tradicionales, pero que no tiene a lo mejor ese nivel, ¿no? Como un Boca, como un River, como no sé, como un Palmeiras. No tiene esa categoría Olimpia del Paraguay. Una inversión tan alta, no tiene esa categoría Olimpia del Paraguay. Tarde, 54 minutos. Esta mañana empezaba una manifestación de personal de salud en Salto del Guairá, trabajadores del hospital regional. Esto también fue acompañado por médicos, muchísimas precariedades. Nos comentaban que falta absolutamente todo. Siempre hablamos que Salto del Guairá es una ciudad comercialmente hablando muy importante, así como Ciudad del Este, pero hay una deuda histórica del gobierno para con la ciudad en materia de salud y hoy están siendo golpeados con dureza por la pandemia del COVID-19. Lo tenemos a la licenciada Evangelina León porque sigue la manifestación del personal de salud. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, licenciada, contanos, empezaron esta mañana con esta manifestación, nos decían otros colegas, incluso doctores, que la situación llegó al límite. Así mismo, ya no da más esta situación en la que estamos. Esta carencia que tenemos ya no da más. Licenciada, ¿cómo están trabajando actualmente? ¿Tienen muchos pacientes internados por COVID en el hospital de Salto del Guairá? ¿Hay pocos profesionales? Así mismo. Tenemos un pabellón que en realidad no es pabellón de COVID, es un salón provisorio, digamos. Ahí tenemos 14 pacientes ahora, con 2 personal de enfermería y un solo médico para esos pacientes con COVID. Son pacientes que ya ingresaron ya luego con un cuadro grave de COVID. O sea que un médico y 2 enfermeras para todos los pacientes de COVID internados ahí en el hospital. Así mismo, sabiendo que hay que una enfermera tiene que atender a hasta 4 pacientes, ¿verdad? ¿Y cómo hacen con los turnos, licenciada? ¿Cómo? ¿Cómo hacen con los turnos, teniendo en cuenta que hay veces que trabajan 12 horas, 24 horas, o eso es letra muerta ahí? No, eso se respeta acá, por lo menos se hace las 6 horas, que son de día, las guardias nocturnas y las guardias flanqueras. Licenciada, también el tema de los insumos, nos imaginamos que también les falta. En estos días estábamos hablando de Salto del Guairá porque tenían una ambulancia que estaba en el taller para trasladar a pacientes. Una situación bien difícil es la que están viviendo. Sí, así mismo es. Así como en todo el país, falta insumos, falta infraestructura, falta todo acá. Somos un departamento prácticamente olvidado para el Estado. Somos una ciudad fronteriza, tenemos un hospital regional, pero con pocos profesionales que están cubriendo esto. En materia de insumos, ¿qué es lo que más? Sí. Somos referencia para todo el departamento. Y no tenemos insumos, no tenemos personal, no tenemos infraestructura. ¿Y qué tipo de insumos son los que más necesitan, licenciada, ahora mismo? Y son ya sea medicamentos para sedación y todos los mismos insumos que faltan en todo el país, ¿verdad?
Da el tema también. Nosotros estamos pidiendo urgente, son personal de enfermería y médico para contingencia. Ahora, porque somos un hospital polivalente también, no solamente de COVID. Tenemos pacientes que son, ya sea politraumatizados, tenemos embarazadas, tenemos pediátricos, de todo tenemos. Licenciada, y también una situación que hoy nos hablaban algunos médicos allí del hospital, que en Salto de Guairá no hay, o en todo el departamento de Canindeyú, no hay una unidad de terapia intensiva. Y hay muchos pacientes que por lo menos necesitan entrar en terapia intermedia, y eso es también desesperante la situación. Sí, así mismo, no tenemos que derivar pacientes a Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Santa Rosa y Asunción. Qué bárbaro. Y ahora con el problema, licenciada, de los equipos de protección, ¿cómo están? ¿Tienen o ustedes tienen que solventar también ese gasto? Equipo de protección tenemos casi todas, pero por decir que no tenemos guantes, por decir. ¿Y cómo hacen en esos casos, licenciada? Y nos ingeniamos, de repente el paciente compra y así. Qué bárbaro. Y cada vez va sumando más gente, licenciada, cada vez reciben más pacientes. Así mismo, cada vez más. ¿Cuál es el pedido, además del tema de más personal de enfermería, más médicos? ¿Hay otros pedidos que tienen? Y sí, que se construya un pabellón para contingencia, que pueda recibir a todos los pacientes del departamento. Vos sabés, licenciada, estábamos hablando y ya venía repitiendo esto, que lastimosamente Canindeyú o Salto del Guairá específicamente tiene un movimiento comercial impresionante, pero el tema de salud siempre fue una deuda pendiente, muy olvidado el tema de salud, no se le hace caso, tampoco hay sabemos que Salto del Guairá recibe muchos recursos de Itaipú también, que puede ser destinado para construcción de pabellones de contingencia paralelamente a la ayuda que pueda llegar del Ministerio de Salud. Es hora que de alguna manera se pueda tomar en serio esta situación por la que están atravesando y de alguna manera apoyar al personal de Blanco, porque ustedes hoy salen a manifestarse para que sus pedidos sean escuchados. En realidad ni tenían que haber llegado a eso, sino que deberían ser las autoridades las que tengan que asistir para evitar que ustedes tengan que estar hoy pidiendo eso, ¿no? Así mismo, porque perdimos una maravilla de la naturaleza para que sea construido Itaipú, por ejemplo, ¿verdad? Y por decirte, ¿verdad? Somos una ciudad comercial. Pero ¿qué pasa? IPS tiene un consultorio nomás acá para miles de asegurados que tiene Salto del Guairá. ¿Solo consultorio? ¿Nada de urgencia? ¿Un centro así más grande? No, es un consultorio. Si es algo urgente, derivan todo al hospital. Ahora, licenciada, por último, en el hospital hay también especialistas tipo neumólogos, cardiólogos, ¿o no se cuentan con esas áreas en el hospital? Tenemos 3 neumólogos, cardiólogos no tenemos. ¿Nutricionistas para la gente que se va recuperando de COVID para hacerle el seguimiento no tienen, licenciada? No existe eso acá. Nos decían también que incluso hasta el personal de limpieza se tienen que ahí ayudar entre todos para poder mantener, porque está difícil la situación. No, por decirte que el personal de limpieza paga la municipalidad de acá, no paga el ministerio. Y otro dato también, licenciada, que nos decían es que, no sé si es cierto esto, que solamente 4 enfermeras para vacunar COVID, vacunar las otras vacunas también, o sea, están poquísimos para poder abarcar a una gran cantidad de la población. Así mismo, son 4 vacunadoras para todo el distrito, digamos. Licenciada, ¿y qué van a hacer ahora? ¿Van a continuar en los próximos días con este tipo de manifestaciones para hacerse sentir? Sí, estamos acá con cierres intermitentes y vamos a seguir hasta que se consiga lo que pedimos, ¿verdad? ¿Y cómo hacen? ¿Se turnan con los que tienen ahí en ese momento guardias? ¿Van intercalando? Sí, así mismo nos estamos turnando. O sea, están asegurándole también a la gente que de repente si necesita una urgencia va a contar con médicos, con enfermeras en el hospital. Así mismo, sí, se garantiza eso. Bueno, licenciada, vamos a estar acompañando esta manifestación que lastimosamente tuvieron que llegar a esta situación para que ese pedido de auxilio
llegue a las autoridades del Ministerio de Salud, también a las autoridades departamentales, porque vemos que muchos departamentos, incluso municipalidades, están levantando pero pabellones de contingencia, plantas de oxígeno, están viendo medicamentos porque no hay respuesta del Ministerio de Salud o porque la situación se desbordó. Entonces, de alguna manera, ojalá llegue esa respuesta. Muchísimas gracias por atendernos, licenciada. A ustedes por el espacio. La licenciada Evangelina León, qué triste, Fernanda, tener que llegar a esta situación. Imagínate, un médico para atender a todos los pacientes COVID y 2 enfermeras, y esto va rotando. No tienen un pabellón de contingencia, se ingenian como pueden. Tienen 3 neumólogos, no tienen cardiólogo, solamente tienen una ambulancia en todo el departamento. No hay unidad de terapia intensiva, por lo menos necesitan terapia intermedia. Una situación realmente desesperante, y están en una zona fronteriza, frontera con Brasil, donde el riesgo es mucho mayor. Y encima desespera porque es un departamento, en teoría, tan importante económicamente, comercialmente también, y que no se le den estas situaciones básicas, y que nuevamente tengamos que ver a la figura de la municipalidad ponerse los pantalones en vez del Ministerio de Salud, en vez de la región sanitaria, en vez de las autoridades de salud correspondientes. Una vergüenza. Es terrible. Esto está pasando en Salto del Guairá. Vamos a los títulos y ya venimos. Senado convoca a sesión extraordinaria. El presidente del Senado, Óscar Salomón, convoca a sesión extraordinaria de la Cámara Alta para mañana al mediodía. 3 puntos van a ser analizados según fue establecido en el orden del día. Vivian Genes saldrá de prisión. El Tribunal de Apelaciones suspendió la aplicación de la prisión preventiva de la estudiante universitaria Vivian Genes, quien fue imputada por la quema de Colorado Roga. Se resolvió que la joven sea beneficiada con el arresto domiciliario. Vacunas para mayores de 85 años. La vacunación para adultos mayores de 85 años en adelante, teniendo en cuenta la terminación del número de cédula, va a arrancar mañana. Están disponibles 80 vacunatorios COVID-19 en las 18 regiones sanitarias de todo nuestro país. Cierran Tacumbú. El Ministerio de Justicia dispuso el cierre epidemiológico de la cárcel de Tacumbú con el fin de mitigar la expansión del virus. Esto tras confirmarse 2 casos positivos en el sitio. Brasil, más jóvenes en terapia. En Brasil hay más pacientes jóvenes en cuidados intensivos que adultos mayores. El número de personas de 39 años o menos que han ingresado aumentó considerablemente en marzo hasta 11.000. Esto representa el 52% del total. También han aumentado internaciones de pacientes sin enfermedades preexistentes. Bobadilla a Fluminense. Solo se espera el anuncio oficial, pero ya hay un acuerdo para que Raúl Bobadilla juegue en el equipo brasileño hasta finales de este año. El tanque tiene contrato con el aurinegro hasta diciembre del año 2022 y su salida sería mediante un préstamo. 16:06, momento de darle un repaso a los datos del tiempo. Así está la ciudad capital a estas horas de la tarde. Temperatura actual de 24 grados, cielo parcialmente nublado. Vamos a ver cómo va a estar el resto de la jornada porque vamos a tener un leve descenso de temperatura ya por la noche madrugada. 56% la humedad y el viento sur-sureste que va soplando a 13 kilómetros en la hora. Por la noche nos espera una noche fresca, una temperatura que iría de 21 grados a 19, según lo que nos indica la Dirección de Meteorología. Por la madrugada también una madrugada bastante fresca a fría ya en realidad porque la temperatura llegaría hasta los 17 grados. Pronóstico extendido, cómo van a estar los próximos días. Vamos a tener días frescos por la mañana, luego ya por la tarde va a ser un poco más cálido. Por ejemplo, mañana martes vamos a tener un día bastante fresco por la mañana, vamos a amanecer con una mínima de 17 grados y la máxima que va a llegar solamente hasta los 28. Para el día miércoles también fresco por la mañana, pero atención con la máxima del día miércoles que va a llegar hasta los 30 grados. Va subiendo de a poquito de vuelta la temperatura, esto a partir del miércoles. Y el día jueves ya se pronostica lluvias, según lo que nos indica meteorología, mínima de 20 grados y la máxima que llegaría
hasta los 31. Misma situación para el día viernes. También se pronostican precipitaciones, una mínima de 21 grados y la máxima que llegaría hasta los 31. Y hoy se desarrolló una reunión con la presencia mediante vías virtuales de Luis Escoto, el titular de OPS-OMS en nuestro país, junto con miembros de la Cámara de Senadores. Hablaban sobre el mecanismo COVAX, cuáles fueron las fallas, por qué es que finalmente tanto se confió en este mecanismo de OMS que hasta ahora no remite, no envía las vacunas necesarias o prometidas a nuestro país. Si bien se hablaba en un momento dado de que solo 64.000 vacunas llegarían en el próximo lote mediante COVAX, ahora se habla de la posibilidad de que en el próximo envío OPS-OMS envíe al Paraguay 134.800 vacunas. El ministro Julio Borba enfatizó que la fecha exacta será socializada recién en el transcurso de esta semana. Pero vamos a escuchar lo que decían los senadores que estuvieron presentes en esta reunión. En 2 semanas tenemos 136.000 vacunas más. La mayoría de los colegas están cuestionando la falta de seriedad en el sentido de dotar a los países, sobre todo en este caso, no de primer mundo. Están cuestionando que en Israel, en Estados Unidos ya están todos vacunados, casi la mayoría de la población, y Paraguay todavía ni el 5% tiene vacunado. Entonces hay serio cuestionamiento a esta gente que hoy están reunidos con los senadores. ¿Y qué más dice el doctor Escoto, senador? O sea, ¿hay alguna excusa, alguna explicación del retraso? Dicen que el mercado que no puede satisfacer la demanda que hoy tiene el mundo, porque es el mundo que necesita. Eso es la respuesta que está dando él hoy. Pero entendemos también de que desde un momento el gobierno tuvo todas las herramientas para diligenciar toda la cuestión de la llegada de la vacuna. Lastimosamente no se logró. Prácticamente lo que entendemos es de que no vamos a tener vacunas suficientes para poder paliar la situación, en el sentido de que la gente está expectante de la llegada de la vacuna, y en este mes no llegamos a mucho. Por eso no sé cuál va a ser la vía que se puede hacer para poder lograr el objetivo de tener aunque sea 2 millones de dosis de vacunas, para poder la parte roja, la zona roja acá central capital, ahora se está yendo fuertemente en las zonas rurales, sobre todo en los departamentos. Nosotros tenemos más de 120 muertos en San Pedro también. Es poco, pero podemos decir que golpea bastante nuestra zona, 5 o 6 en cada distrito, los distritos grandes como San Pedro y Santa Niña, muchísima gente murieron, y estamos llorando la pérdida de seres humanos y ahora ya gente joven. Y eso preocupa, y esperamos la llegada de la vacuna, y con esta... La promesa, entonces, dentro de 2 semanas, poco más de 130.000. Más de 130.000 que llegan. Prometieron la llegada a Paraguay de 134.400, dijeron la primera vez, y ahora dijeron 134.800 dosis. O sea, importante el número de dosis que va a llegar en los próximos 15 días. No dieron una fecha exacta, pero sí aseguran que en los próximos 15 días llegarían esa cantidad de vacuna AstraZeneca. O sea, para finales de abril, después de la veintena sería... Y sí, estimarle 15 días más. Estamos ya en mediados de mes, ¿verdad? Así que sería cerca de fin de mes aproximadamente. Ojalá lo hagan rápido, ¿verdad? ¿Cómo se toma esa noticia, senador, de aquí a 2 semanas recién que lleguen? Y mira, tenemos que también comprender que no existe vacuna para todo el mundo. Todo el mundo nos estamos peleando por lo mismo, ¿verdad? La producción es escasa. Los países de primer mundo han acaparado la mayoría de las vacunas
Y por supuesto tenemos que seguir peleando por las que existen en el mercado, la AstraZeneca, la Sputnik, que es la que nos toca. Senador, ¿qué explicación dio el representante de la OMS ante el retraso de la llegada de vacunas en tiempo Informa a Paraguay? Dice que nada más déficit en la producción. Déficit en la producción de vacunas. Eso es lo que dice. ¿Y los argumentos esta explicación les pareció convincente? Y mira, y no podemos dudar de ellos, siempre han ayudado al país. El esquema de vacunas, nosotros somos orgullosos y siempre yo lo suelo decir, es lo único que existe como política en cualquier gobierno ministerial, es el plan de vacunación. Es una política realmente de Estado que ha funcionado y nuestro esquema de vacunación es un orgullo en Latinoamérica. Hemos tenido avances extraordinarios en todos los gobiernos ministeriales. El esquema de vacunación siempre fue fortalecido y siempre se han hecho gestiones a ese nivel y eso es gracias a que fuimos beneficiados y apoyados por la OPS, ¿verdad? Así que en este caso particular, que es prácticamente una guerra el conseguir vacunas, es donde estamos teniendo trabas, ¿verdad? Estoy trabajando acá. Acá, ese va para tu salario. Te dije bien, este es con gas, te dije. La venta de hidrocarburos son, ¿para qué? Esto no es un chiste, esto es un negocio. ¿Escuchaste? La venta de comestibles y de hidrocarburos son, ¿para qué? Es un negocio, una venta. ¿Escuchaste? Y parte de ese porcentaje es para faltamos el respeto como me faltaste recién. No, ¿Qué me dijiste? Tienes que entender que yo soy el cliente. ¿Qué me dijiste? Escuchate. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Que soy una muerta de hambre, me dijiste. Repetí. Vos no sos nada. Repetí. Sos una basura. Sos una porquería. Sos una muerta de hambre. ¿Escuchaste? Dale. No sabes quién yo soy, carajo. Dale. Una basura no va a venir acá a levantar la voz. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Soy una muerta de hambre, sí, dijiste, soy ¿verdad? una muerta de hambre. ¿Escuchaste? No, nomás. Sí, ¿escuchaste? Mi tío es juez y mi padre es funcionario de Petropar hace 25 años. ¿Escuchaste? Vos no sabés quién yo soy, señor. ¿Escuchaste? Te pedí que te retiraras, señor. Vos empezaste ya. Te pedí que te retiraras. Me di cuenta que vos empezaste a molestar. Yo vengo acá a gastar mi dinero. A molestar, me fui a ayudarte. Me fui a ayudarte allá. Vos no sabés quién yo soy, señor. Escuchaste, yo vengo a gastar mi dinero acá. Te dije agua con gas. ¿Y qué me fui a traerte? Agua con gas. ¿Qué me fui a traerte? Vos empezaste a molestar. ¿Qué me fui a traerte? Un caso más en estas circunstancias en donde una trabajadora en su lugar, en donde está desempeñando sus funciones, es víctima de este tipo de casos. Total prepotencia en medio de griteríos. Esto ocurría en Luque. Exactamente, y esto se viralizó rápidamente. Ya la tenemos a Alejandra Weller para hablar con ella sobre lo que pasó. Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por llamar. Bueno, Alejandra, contanos, ¿cuándo ocurrió esto y cómo empezó todo? Ayer a las 10 de la mañana por ahí. ¿Y esto es dentro de una estación de servicios? Sí, señor. ¿Y cómo fue, Alejandra? ¿Por qué empezó esto? No, es la primera vez que el señor se va a maltratar en los maíz. ¿Y ayer qué pasó? Porque escuchamos el tema agua, algo así. Ayer tuve el coraje de grabar. Yo tenía un cliente a quien le estaba cobrando. Y él después entró, quería que él atienda a él. Y le dije, me preguntó por agua con gas. Y le dije, ahí en el bicicooler azul tiene señor, le dije, el agua de tapa blanca, le dije. Y me dijo, quiero agua con gas, me gritó otra vez. Ya enseguida te atiendo, le dije. El señor se fue, al que yo le estaba cobrando, y ahí me gritó otra vez, quiero agua con gas, ya te paso, le dije, salí donde está el bicicooler, le dije, permiso, te voy a sacar, le dije. No salió de mi camino y le dije, te voy a pasar, señor, el agua con gas, le dije. Agarré el agua con gas y le dije, este es señor agua con gas, le dije, pásate a cobrar, le dije. Y ahí me gritó otra vez, quiero agua con gas. Y le dije que ese era agua con gas y ahí me empezó a gritar.
Pero decís que no es la primera vez, Alejandra. En otras situaciones, ¿qué fue lo que pasó? O sea, a raíz de qué es que él todas las veces que va entonces reacciona. A veces se va sin tapabocas. Y nosotros le pedimos que se ponga su tapabocas. ¿Y por qué me tengo que poner? Voy a entrar así un rato nomás. ¿Y va en vehículo, va solo? No. ¿Lo conocen por allí? Siempre se va caminando. Y ayer te escuchamos en este video, Alejandra, que incluso pediste a tu compañero llamar al 911. Sí, porque yo le pedí que se retire del local y no iba a hacer. Yo te iba a mandar echar de acá, me dijo. Tengo a mi tío que es juez y mi tío es mi papá que trabaja hace 25 años en la Petropardi. Te voy a mandar echar de este lugar, me dijo. ¿Y saben su nombre, Alejandra? No sé. Alejandra, te sentíamos bastante angustiada ya en la parte final del video, donde se te sentía con ganas de querer llorar. Me imagino que de la impotencia de ese insulto. Lloré muchísimo. Es una situación que se exponen ustedes muchas veces, Alejandra, porque hay cada cliente que uno tiene que tratar, pero cuando llega en este tipo de situaciones ya pasa de los límites. Yo siempre trabajé en atención a clientes, nunca me trataron así, es la primera vez. Y esta persona, como nos decía Alejandra, es habitué del local, o sea, suele ir a comprar allí. Cada vez que va, pasa este tipo de cosas. Sí, se suele ir. ¿Cuántas veces aproximadamente ya te tocó, Alejandra, cruzarte con él o tener este tipo de reacciones suyas? Y 3, 4 veces por ahí. O sea, ¿va constantemente en el último mes? ¿Cómo lo ves, lo sentís? No siempre se va, pero se suele ir. Y las veces que va siempre pasa esto, ¿no? Siempre se va con una actitud así, no sé, que le está queriendo maltratar a cualquiera. ¿Y otros compañeros tuyos también fueron víctimas de él? Sí, una de mis compañeras. Pero me llama la atención porque decías, quería un agua con gas, le pasabas el agua con gas y ahí se enojaba, igual te seguía recriminando. Sí, igual. Inclusive en el video no se ve, pero en un momento tipo que quería pasar hacia donde yo estaba. Antes que yo empiece a grabar eso. Bueno, qué situación difícil, Alejandra. Sabemos que estás todavía un poco en shock. Nosotros te agradecemos por compartir con nosotros esta tarde y comentarnos lo que había pasado. Así es que de acá te enviamos muchísima fuerza y gracias por compartir tu testimonio. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Solo le quiero pedir una cosa al muchacho, si es que está viendo, si es que llega a escuchar. Que se acerque más a Dios. Alejandra, una última cosita nada más. ¿Vos hiciste algún tipo de denuncia, dejaste algún tipo de constancia en la comisaría local? No, todavía no, pero esta tarde voy a hacer. ¿En qué zona de Luque decías que ocurrió? Frente al aeropuerto. Ok. Bueno, gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Alejandra Weller, afectada, en este caso la víctima de esta situación terrible, por cierto, que se registró ayer entre las 9 y las 10 de la mañana, nos contaba ella, en una estación de servicios ubicada frente al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en la ciudad de Luque. Decía que no es la primera vez que pasa por este tipo de situaciones. La persona va caminando, en otra ocasión ya hubo un incidente porque no quería usar tapabocas y otros trabajadores también de este mismo local también ya resultaron víctimas de esta situación. Del interior, estuvo presente el centro de seguridad, el comandante de la policía y el director del sistema 911. La por rápida, en lógico, instalación de comisaría móvil en ese lugar. Nosotros no podemos, como representantes de la ciudadanía de Asunción, esperar que ocurra otro desnable como el que ocurrió.
lógico. Y tenemos denuncias en espacios públicos municipales, en espacios municipales de acceso público, como la Costanera, denuncias en el Parque Carlos Antonio López, un sitio emblemático que tendría que ser epicentro turístico que hoy está totalmente abandonado y a su suerte. Por ejemplo, otros espacios donde tendrá el disfrute de la ciudadanía asuncena y, por qué no, también centros turísticos. Entonces, desarrollamos con el todo alternativas de incorporar con Alexis Cabeiro desde el Ministerio del Interior, donde a estas horas de la tarde ya culminó la reunión con las autoridades municipales con relación a lo ocurrido días atrás en el Jardín Botánico. Sí. Quiero simplemente agregar a esto, Fernanda, porque ayer la Fiscalía había informado de que, o este fin de semana en realidad, de que un hombre fue imputado porque el celular de la víctima fue encontrado, o el chip al menos, había sido utilizado, y así llegaron a un hombre que fue detenido e imputado por reducción. Esto se dio en la zona de San Lorenzo, el propietario de un local comercial de 36 años. Él manifestó a la Fiscalía de que había comprado este celular de la víctima por 500.000 guaraníes y que la persona que le llegó a vender era un hombre de cutis morena, barba larga, sin bigote y que vestía mangas largas, estaba con una mochila azul y con un short y que tenía acento venezolano, es lo que dijo en su declaración ante la Fiscalía. Supuestamente le quería vender este celular que encontró en la calle. O sea, ahora la investigación también se centra en eso, en averiguar, en unir finalmente también los cabos sueltos de ese caso en particular, para finalmente conocer quién fue la persona que estuvo detrás de esta agresión que se daba a una mujer. Vamos a volver a retomar la comunicación con Alexis Cabeiro. La vida a los ciudadanos asuncenos. La seguridad es una visceral en este momento y en eso vamos a trabajar fuertemente en los próximos días. Son lugares, los espacios públicos, en donde también lastimosamente se produce la aglomeración de personas en los espacios públicos, o sea, desde la municipalidad trabajando para evitar la aglomeración en locales nocturnos. Este fin de semana fue un descontrol nuevamente. Nosotros el jueves último habíamos presentado justamente una minuta donde le instábamos al Ejecutivo Municipal. Es momento que la Intendencia Municipal se ponga los pantalones y esté de la ciudadanía. La localidad de Asunción tiene estructura en materia de recursos humanos, estructura presupuestaria, tienen las normas de la ley municipal para realizar controles, Ministerio Público, persecución y de penal. La Policía Nacional, que es el órgano represor, pero debe liderar el municipio de Asunción. No puede Asunción hoy en el mapa del Paraguay en términos sanitarios estar marcado de rojo, ser zona roja. Y eso también desarrollamos con el ministro del Interior y el comandante de la Policía Nacional, de que desde la Junta Municipal, como órgano contralor, como órgano legislativo y como un órgano político, vamos a presionar y a exigir al intendente de Asunción que realmente se ponga los pantalones para la ciudadanía de Asunción. Esta propuesta de los cadetes de los últimos años, que eso hay un tiempo en donde ellos van a tomar la decisión de aceptar nuestra propuesta, que hay un plazo. Ellos realmente tomaron de manera positiva la posibilidad, reitero, de incorporar a los cadetes de último año o aquellos que hayan egresado recientemente dentro del municipio de Asunción, para cooperar en el tránsito, en el ordenamiento de tránsito y también en materia de seguridad. Eso va a provocar la contraprestación que tiene como carga obligatoria la municipalidad de que la figura de la PM
que no es lo mismo la PMT en materia de tránsito, pero la figura de la PM que fue creada en el año 2015, que debe tener la responsabilidad del resguardo de los espacios públicos municipales, que hoy prácticamente no vemos presencia en estos espacios públicos. ¿Irían como policía municipal estos cadetes? ¿Cómo? ¿Irían como policía municipal? Irían a cooperar con la policía municipal en las zonas rojas, en las avenidas donde están marcadas como zonas rojas. Reitero, nuestros espacios emblemáticos, la Costanera, el Parque Carlos Antonio López, el Cerro Lambaré y otros espacios donde se necesite la presencia persuasiva de personal de seguridad. ¿A partir de mañana cómo va a ser estos espacios públicos que usted mencionó, concejal? ¿Cómo? A partir de mañana, ¿cómo sería? Nosotros, ¿Va a haber presencia policial? Sí, no, nosotros venimos también en calidad de representante de la ciudadanía de Asunción, pidiéndole al ministro del Interior y al comandante de que continúen con mucha fuerza estos controles que se están desarrollando y la presencia en estos espacios públicos. No puede, ¿de qué sirve que nosotros como gobierno municipal asfaltemos calles o pintemos calles si la gente vive con miedo? El ciudadano no puede vivir con miedo, ya tenemos encima la pandemia y sobre eso tenemos que otra vez dejar de que el Ejido Asunción no sea tierra de nadie. Tenemos que trabajar sobre la seguridad de manera integrada y ese es el compromiso desde la Junta Municipal de Asunción. ¿Hay un compromiso del gobierno para enviar policía en esos espacios públicos o no? Sí, hemos tenido el compromiso, así como han desarrollado este primer ejercicio en el Jardín Botánico y Zoológico. Reitero, le agradecemos la reacción rápida ante la inacción de la Intendencia Municipal que provocó esto, donde hubo acusaciones desde la dirección del Jardín Botánico y Zoológico hacia el intendente, del intendente hacia otras instituciones. Acá no tenemos que delegar las responsabilidades, tenemos que asumir las responsabilidades que como autoridades municipales tenemos. Bueno, continúan hablando allí algunas de las autoridades. Ya en instantes volvemos con nuestro compañero Alexis Aveiro. El comandante de la Policía Nacional, no solo... Plano internacional y tenemos que hablar de Uruguay porque ese país ya logró inmunizar a 1 millón de personas contra el COVID-19. Uruguay superó el 1 millón de inoculados contra el COVID-19, la mayoría de estos con la primera dosis de la vacuna china Coronavac o la estadounidense Pfizer y un pequeño grupo ya con la segunda. El país sudamericano inoculó al 29,3% de su población, 812.374 con la primera dosis y 192.788 con la segunda. Además, durante esta jornada se comenzó a vacunar a las personas de entre 70 y 79 años. Uruguay adquirió 3,8 millones de dosis de Sinovac y Pfizer, de las que ya están en el país unas 2 millones. Además, se inscribió en la plataforma COVAX bajo el paraguas de la Organización Mundial de la Salud y recibió 48.000 dosis de AstraZeneca que podrían ser enviadas a la frontera con Brasil, según indicó en estos días el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Bueno, seguimos con la dinámica informativa en Tarde Noticias, aquí en C9N, de vuelta al ámbito deportivo. Veamos los goles paraguayos del fin de semana, los más destacados. Y uno de los más destacados, sin duda alguna, Oscar Ruiz. La primera pelota que tocó en su estreno con la camiseta de Bahía ya fue gol. Tardó 120 segundos exactamente en anotar su primer tanto con la camiseta del Bahía. Esto en el fútbol brasileño, en la Copa Nordeste, en la victoria 2-1 frente al ABCFC. Nos vamos a México, al fútbol azteca, porque allí también Darío Lescano se hizo sentir a través del punto penal. Desde los 12 pasos, gran definición de Darío Lescano
Lo conocen como el motochorro, más allá de que a él no le gusta tanto ese apodo. Futbolista de la selección paraguaya. La victoria 2-1 del Juárez sobre el San Luis. Esto en el fútbol mexicano utiliza la camiseta número 8, pero es uno de los centrodelanteros del Juárez. También desde el punto penal, pero en la Liga Profesional de Arabia Saudita, Alejandro Romero Gamarra. El Kaku Romero Gamarra para el Al Tawon FC, que venció 3-0 al Al Ain. Esto en Arabia Saudita viene metiendo muchos goles, viene destacándose fecha tras fecha, prácticamente abonado permanente de este segmento de los goles paraguayos. En Tarde Noticias, Kaku Gamarra en Arabia Saudita. Bueno, situación insólita, realmente inverosímil, si se quiere, lo que pasó en la Liga Profesional de Colombia. Un equipo entró solamente con 7 jugadores a disputar un partido. Esto debido al contagio masivo de COVID-19 y también porque tenía muchos lesionados. El fútbol es un deporte maravilloso, pero también puede ser cruel. Hay veces que el destino juega malas pasadas y como hay momentos en donde la pelota debe seguir girando más allá de las voluntades de los futbolistas o el sentido común, suceden cosas como la que pasó en el fútbol colombiano. Río Negro Águilas Doradas tuvo que salir a jugar el partido ante Boyacá Chicó con 7 futbolistas, 2 de ellos arqueros, para evitar sanciones. Y aguantó el 0-0 durante el primer tiempo y recién recibió un gol a los 57 minutos. A partir de ahí se supo que no habría lugar para la épica. Boyacá Chicó, por momentos con sus jugadores apiadándose de sus colegas, terminaron ganando por 3-0. Muchas veces dicen los entrenadores que un solo jugador menos condiciona demasiado. Imagínense con 4 menos y con un segundo arquero teniendo que jugar como volante derecho. ¿Qué sucedió? Águilas Doradas tuvo 16 bajas por coronavirus, además de contar con 7 futbolistas con lesiones musculares, por lo que tenía a 7 jugadores para afrontar el duelo. El club colombiano publicó un comunicado en el que hizo oficial los resultados de los nuevos análisis PCR, los cuales arrojaron que 2 jugadores son positivos por coronavirus. De esta manera, Río Negro llegaba a 16 jugadores contagiados con un partido por delante de Boyacá Chicó, clave por el descenso. Río Negro pidió reprogramar el encuentro, pero la solicitud fue rechazada. El argumento fue que el Ministerio del Deporte indica que la lista de 30 jugadores habilita la participación de jugadores aficionados. Bueno, vergüenza lo que pasó en Colombia. Juegos Olímpicos a continuación. El himno olímpico que sonó por primera vez en Atenas 1896, pero que oficialmente fue reconocido en un congreso en 1958. El himno olímpico. Pese a que se escuchó por primera vez en el estadio Panathinaiko en Atenas 1896, con ocasión de la ceremonia de apertura de los primeros Juegos de la época moderna, fue aprobado como himno oficial del Comité Olímpico Internacional en su sesión 55 en 1958 en Tokio. El himno olímpico solo existe cantado en el griego, el inglés y el francés, siendo estos últimos 2 idiomas oficiales del Comité Olímpico Internacional. Dad vida y vivacidad a esos nobles juegos, arrojad guirnaldas de flores que no palidecen, a los victoriosos en la carrera y en la contienda, crea en nuestros pechos corazones de acero, reza parte del emblemático himno. Han
transcurrido 125 años desde su composición y musicalización, por lo que la forma de expresión puede diferir en muchos términos debido a los cambios del lenguaje de ese tiempo a nuestra época. En cuanto a sus hacedores, hay que decir que Espiridón Samaras fue un músico griego muy reconocido a finales del siglo XIX por sus óperas, seguidor del famoso Giacomo Puccini y Costis Palamas, uno de los más destacados poetas de la época en Europa, que además, por su producción literaria, fue nominado 2 veces al Premio Nobel. Se habló y se sigue hablando sobre la gran cantidad de paraguayos que están viajando a Estados Unidos, específicamente a Miami. Se reportan vuelos prácticamente llenos. Sí. Y muchos hablan que esto podría estar asociado con el turismo de vacunas. Y ya lo tenemos al cónsul paraguayo en Miami, Justo Apodaca, para hablar con él. Ya le agradecemos por atendernos esta tarde. Cónsul, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, Rolando. Un gusto saludarles a vos y a Fernanda. Bueno, y a la audiencia. Gracias. ¿Es tanto así como se dice? ¿Existe este turismo de vacuna en Miami o es solamente un mito? Bueno, en realidad ese título es complicado de poder refrendar. Está llegando, es cierto, están llegando muchos compatriotas. Los vuelos en las últimas semanas han venido completos. Solo esta última semana entre 500 a 600 compatriotas llegaron por esta terminal aeroportuaria, con destino a varias ciudades de Estados Unidos y muchos también que se quedan en Miami, según las comunicaciones que he tenido con varios de ellos. Cónsul, pero efectivamente van para aplicarse la vacuna, porque usted menciona hay ciertas condiciones también que se deben cumplir para que uno reciba la vacuna ahí en Miami, ¿verdad? Sí, están vigentes algunos requisitos. La gente viene, los connacionales llegan hasta aquí, la mayoría, por supuesto, ya con algún vínculo previo, visitas previas que han hecho, o tienen aquí bienes, tienen parientes, o simplemente vienen a hacer turismo. Y dentro de esa población de viajeros también tenemos compatriotas que consultan sobre esa posibilidad de acceder a la vacuna. Eso es así. Muchos vienen con la esperanza de que puedan ser vacunados contra el COVID-19. Pero hay lo que queremos, o lo que yo principalmente quiero entender es, cualquier persona, cualquier paraguayo que tenga la posibilidad de ir a Miami, ¿puede llegar a vacunarse o hay ciertas condiciones ahí que se están imponiendo? Bueno, lo resaltante, digamos, en todo este esquema de la posibilidad que se abre para los turistas en general, no solamente paraguayos, obviamente, que se presenten a los lugares de vacunación, es el ítem de la residencia, ¿verdad? El comprobante de residencia. Entonces, ese requisito sigue vigente acá, ¿verdad? El estado de la Florida y los condados que lo componen establecen ese requisito, un comprobante de residencia o de algún vínculo con el estado de la Florida que demuestre que tienen, repito, un vínculo, sea con alguna licencia de conducir, un contrato de alquiler, un contrato de hipoteca, servicios básicos que tienen contratados. Entonces eso sigue vigente y siguen pidiendo los lugares de vacunación. Y tiene que estar a nombre de la persona que vaya a vacunarse, no puede estar a nombre, por ejemplo, algún contrato de servicio básico de algún familiar. A nombre de la persona que se acerca a los locales de vacunación. Sí, eso es lo que piden. Entonces,
los compatriotas se acercan hasta estos lugares que son varios. Hay universidades, hay farmacias, supermercados, y presentan los papeles que tienen, ¿no? Presentan los papeles y ahí los controladores evalúan si califican para ello, ¿no? ¿Y como consulado reciben consultas en torno al tema de la vacunación allí en Miami, cónsul, o se da de forma muy esporádica? En la mayoría no nos consultan, la mayoría de esa cantidad no, pero sí hay varios que llaman, preguntan qué sabemos, cuáles son las últimas noticias al respecto, qué posibilidades tienen de acceder a las vacunas, y nosotros le hacemos saber los condicionamientos que existen actualmente y cómo va cambiando, ¿verdad? Porque esto es dinámico, empezó con los adultos mayores y fue bajando en los rangos de edad. Hoy día pueden vacunarse los ciudadanos o residentes, ciudadanos norteamericanos o residentes, incluso a partir de los 16 años. Pero sigue vigente lo de comprobante de la residencia. Eso es para todos quienes se apersonen en los lugares de vacunación. Claro, porque de acá muchas veces, cónsul, escuchamos, y te consulto esto porque es un comentario común y corriente que aparece cada tanto, es que en estas farmacias, universidades, la vacuna también tiene una fecha para ser utilizada, y muchos optan por no inmunizarse, y para no echar a perder muchas veces terminan teniendo allí a disposición y aplican. ¿Usted llegó a escuchar algo de eso también? Sí, he oído de parte de algunos compatriotas que me han manifestado esa situación, pero no me consta, ¿verdad? Lo que voy repitiendo es que es un trámite personalísimo. Nosotros no podemos acompañar, intervenir, ni mucho menos hacer ninguna gestión en este sentido, porque esto está totalmente a cargo del Departamento de Salud del Estado de la Florida, incluso con efectivos militares, que son los que finalmente colocan la dosis. Entonces hay una serie de controles y requisitos que ellos ponen. Entonces, esto puntualmente, los vencimientos o cuántas vacunas pueden ser usadas en un día, esos datos son muy internos de la gente encargada de la salud pública. Entonces no tenemos acceso, pero sí, como bien lo dijiste, hay compatriotas que comentan que han tenido la fortuna de acceder a la vacuna a última hora de la tarde, por ejemplo. Ahora, con respecto a eso también, porque vemos aquí de manera local, cónsul, muchas incluso agencias de viajes que ofrecen el paquete diciendo: en tal estado de los Estados Unidos te podés vacunar siendo extranjero, la vacunación está siendo libre, en tal ciudad, en tal lugar. Dan las características al mismo tiempo que venden los paquetes para que la gente desde aquí vaya a los Estados Unidos. ¿Usted tiene alguna información de otro estado, si de por ahí ha escuchado, se ha informado de otro estado en donde sí la vacunación sea más liberada, o esto no es así? Bueno, yo le puedo hablar de mi circunscripción, que corresponde a 11 estados de los Estados Unidos, para graficar un poco desde Oklahoma hasta el sureste, hasta la Florida. Y en estos estados permanece el requisito de la residencia, ¿verdad? Uno escucha muchas cosas, muchas versiones, ¿verdad? En general, pero lo que a mí me consta es eso: siguen pidiendo cuando la gente llega, piden el requisito de la residencia. Hasta hoy no sabemos más adelante cómo será o qué otros requisitos anularán o incorporarán a los ítems que piden. Lo que sí es falso, cuando se escucha algún comentario sobre la venta libre en alguna farmacia, o que pueden venir y alguien les va a colocar por una suma de dinero, eso es falso. Eso no, hasta hoy día no existe. Está totalmente a cargo de la salud pública. Entonces no es viable eso. Si
si escuchan algún planteamiento de ese tipo no corresponde. Ok. Bueno, cónsul, le agradecemos muchísimo por su tiempo y gracias también por brindarnos estos datos así bien certeros. Muchas gracias. Cuando gusten, a las órdenes. Hasta luego. Bueno, turismo de vacunas, bien exacto, ya lo que hace referencia con esto, no se da generalmente la comercialización, decían, y tampoco se aplica a gente que no tenga residencia. Pero de alguna manera debe haber algún tipo de método, por esa razón esos viajes cargadísimos, casi llenos en los vuelos, y de alguna manera creció muchísimo también la oferta de paquetes para diferentes estados. Pausa, ya venimos. Bueno, parte final ya de Tarde Noticias, una jornada cargada de informaciones. ¿Algo más? Nada más. ¿Cómo va a estar el clima? ¿Fresquito todavía? Vamos a tener una tarde-noche bastante fresquita, la madrugada, mañanita también, pero la temperatura va a ir subiendo a poco después. Ya vienen los compañeros de Noticiero Central. Sí, señora. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao.